Digamos que hablar del artesanal es muy bonito y esta historia tiene su lado bonito, pero como todo tiene sus contrastes, porque si nos hubiéramos quedado toda la vida en lo artesanal, pues hoy no tendríamos lo que hoy tenemos. Y lo que hoy tenemos con sus pros y con sus contras, pues existe finalmente y es parte de la evolución. Entonces, hay otra situación que sucedía en Piedecuesta y que era de la estigmatización, o de pronto sucedía en todos lados, es que yo hablo de lo que conozco allá de Piedecuesta. Y es que a la mayoría de las torcedoras se les aparece la Virgen en la tabla torcedora, se les aparece la Virgen. ¿Qué pasa con eso? Que ellas cogen el capote, la hoja de tabaco y con un cuchillo le quitan la vena y eso genera pues unas hendiduras en la tabla que es de madera que luego va generando formas y entonces les aparece la Virgen. Entonces ellas utilizan eso para que la gente vaya en romería a la casa a pedirle milagros a la Virgen. Y aparece otro fenómeno que es el fenómeno de la hechicería y todo este tema asociado al tabaco, porque el tabaco siempre ha traído mucha ilusión. Entonces empieza la estigmatización de que es que son brujas. Otro asunto que se hacía era que leían el tabaco, ¿no? Entonces usted iba allá y la señora le leía el tabaco, le decía un par de mentiras y de pronto usted le salía eso y entonces la señora cogía fama y todo este cuento, y había muchísima gente en Piedecuesta que leía el tabaco, que tenía una imagen de la Virgen aparecida en la tabla que se va revelando cada vez más. Entonces cada vez más se va pareciendo más a la Virgen. Todos los años va siendo más parecida y aparecen figuras al lado y en fin, la gente va de reza y todo ese tema. Y asociado a esto, al ladito de esto, aparece otro y es que Piedecuesta es una ciudad muy religiosa. Es un contraste, muy religiosa, con una fe católica muy fuerte, pero también con un tema asociado a la imaginación y que lo tildan a esto de que eran hechiceras, que eran brujas y demás. Esa es la Piedecuesta que yo conocí cuando existía tanto tabaco. Hoy, pues si vamos a hablar de las fábricas de tabaco que hay en Piedecuesta, pues claramente uno tiene que referirse a la Picasso, y tienen que ya entender que estas dinámicas han cambiado y que lo que hoy tenemos en las casas, que se sigue conservando, esas 4.000 familias tabacaleras, pues le dan sustento a unas personas que son mano de obra no calificada, que no tienen la posibilidad de trabajar en otro lado y que finalmente trabajando ahí, como lo decían las hermanas Barragán, pues pueden a su familia darle sustento y cuidar a los hijos. Ese es otro factor muy importante. No todo el mundo puede trabajar en la fábrica, irse y dejar a los hijos solos, ¿no? Entonces ellas cumplen esa doble función. Por otro lado, es muy importante referirnos a la colombiana de tabaco y esa función que realizó, ahorita lo decía Julio. Mi familia, por ejemplo, fue tabacalera toda la vida de sembrar y ellos migraban con la colombiana. Entonces salieron de Capitanía porque la colombiana les dijo que fueran para Cabrera. Y de Cabrera salieron para el Socorro, siempre con la colombiana. La colombiana llamaba a los labriegos y les informaba, vamos a sembrar en tal lado, tenemos tantos lotes, y les daba una posibilidad, es que les daba la finca donde ellos vivían, pues no era regalado, pero se lo descontaban de la cosecha, el valor de la arriendo, les proporcionaban la vivienda que ya tenía el cané y todo adecuado. Y después hizo un convenio con el Banco Agrario y los que trabajaban en esas fincas podían pagarlas. Entonces la colombiana les decía, mire, yo le doy el trabajo, él tiene asegurado el trabajo, aparte yo le doy la asistencia técnica y le compro la cosecha, tiene el crédito. Entonces el Banco Agrario le daba el crédito y podían tener las fincas ya propias. Eso era una gran ventaja de la colombiana, que era la Ecopetrol de ahora. Otras cosas, entre ellas condiciones del mercado, hicieron que esto cambiara. Y así son las dinámicas económicas, eso pasa. Pero pues era eso lo que existía en su momento y lo que nos hizo florecer, como Julio lo dijo, en los años 30 y los años 40. En esa época el 60% del empleo en Bucaramanga lo proporcionaban las cigarrerías, las fábricas de tabaco y cigarros. Entonces imagínate cómo era esta economía girando pues alrededor de eso. Gracias. A ti. Sí, hay un elemento ahí importante, es que la economía no es estática, cambia
y digamos, la salida del mercado de la colombiana de tabaco se debe básicamente a tres factores. Primero, hay una satanización del consumo de tabaco dado desde los 80 y los 90 por la disparada de cáncer en el pulmón, por las demandas de las empresas y por las campañas para evitar el consumo en lugares públicos, etc. O sea, campañas de salud pública dirigidas a evitar el consumo y su derivación en enfermedades, eso minaron mucho, digamos, el negocio. Esto es un negocio. Otro es que, obviamente, la sociedad, hubo una migración muy fuerte desde el punto de vista económico y social, en el sentido de que la mayoría de la mano de obra eran personas que no habían accesado a los estudios, a la universidad. Entonces sus hijos tuvieron producto del trabajo en la industria, pudieron ir a la universidad y obviamente, como ocurre con muchos oficios, no van a estudiar ni van a aprender lo del papá, sino las ocupaciones que ofrece el mercado laboral y lo que ofrecen las universidades y, digamos, los colegios técnicos. Ahí hubo un cambio muy fuerte. Y tercero, digamos, la geopolítica mundial y la economía internacional. La Philip Morris asume la colombiana de tabaco y de alguna manera en América Latina se viran hacia el tabaco rubio, que es un tabaco de consumo más clase mediero hacia arriba, de mucho más sectores, digamos, privilegiados, y ese aspecto del consumo cambia. Pero hay un factor muy bravo que es el contrabando. El contrabando volvió mierda a la industria, la volvió nada. ¿Por qué? Porque la mayoría del consumo del cigarrillo, sobre todo el tabaco, no, el tabaco hoy se consume en los sectores campesinos de Colombia, pero el consumo del tabaco popular y clase mediero, al menos en América Latina, lo colapsó el contrabando. Y hay tres países donde la mayoría del consumo de cigarrillo es de contrabando. Viene de Paraguay, que es una potencia en América Latina de consumo de cigarrillo. La mayoría de lo que consumen las chazas en las tiendas son cigarrillos paraguayos que vienen por Panamá o que vienen de Estados Unidos. El contrabando colapsó la industria, entonces competir con el contrabando, pues eso no hay tutía. Y el cigarro, el tabaco, quedó para consumos especializados de lujo. El principal productor mundial de tabaco y cigarros es Cuba, lo ha sido toda la vida, y allí digamos, el plus es que son elaborados a mano. Los elaborados a mano son mucho más costosos que los elaborados industrialmente. Una caja de 20 cigarros o habanos cubanos de baja calidad, de consumo popular, vale en Bucaramanga 250.000, 300.000 pesos, con caja de cartón, no con caja de madera. Y ese mercado que está en sectores en Estados Unidos y en Europa, sectores clase medios altos y clases altas del mundo del entretenimiento, artistas, etcétera, lo tiene monopolizado Cuba y es un renglón que le provee algunos pesos a una economía colapsada. Entonces, ahí no competimos. Lo que se elabora hoy va para el mercado campesino en La Guajira, en el Valle, en Antioquia, etc. Hay un tema mítico ahí muy fuerte que un poco lo que vos nombrabas, el asocio con la hechicería, etc. El tabaco desde toda la vida ha sido asociado a elementos medicinales y farmacéuticos, pero igualmente es un enteógeno. Todas las sociedades desde el día 1, hoy y por século van a consumir enteógenos. ¿Qué son los enteógenos? Son productos de la naturaleza, productos vegetales que proveen nuestras plantas, que son una puerta a estados alterados de conciencia, como el ayahuasca, el yagé, la marihuana, etc. El tabaco podría ser considerado un enteógeno. Entonces, toda la vida estaba asociado a entrar o a migrar a estados alterados de conciencia y todo lo que eso significa.
Entonces de ahí viene pues lo que se decía de la utilización de la hechicería, etc. Eso, digamos, en los sectores populares ha sido aceptado, no hay, digamos, satanización, etc. No hay santanderiano ni colombiano que haya ido a un brujo, su mamá, su papá, etc. Aquí en Bucaramanga, un vecino, una tía, la nona, el abuelo, mi papá, yo estaba estudiando en el Salesiano, quinto, mi papá se le dio la locura después y cultivó toda la vega de Senfer con un socio en el año 84-85 y tenía 2.000, 3.000 matas de 2 metros, y yo lo acompañaba a ir a venderlas a la Nacional de Cigarrillos que quedaba detrás de la Plaza de la Concordia. Todo el mundo en Bucaramanga, nuestros antepasados, tenemos algo que ver con trabajadoras, con cigarreras o con cultivadores agricultores del tabaco. Todo el mundo. Eso nos ha dado identidad, Y obviamente la ciudad, ese aviso de silencio, trabajo en reposo, tiene que ver es que Bucaramanga olía a chicote, olía a tabaco. Y alguna vez habrá que escribir una historia de los olores, como lo hizo Duby para Francia, una historia de los olores de Bucaramanga. Hoy Bucaramanga huele a empanada los domingos en los parques y huele a marihuana y a mierda en todas las calles de la ciudad, porque es una ciudad totalmente abandonada. Piel Roja fue el emblema toda la vida de la colombiana de tabaco. Piel Roja se convirtió en almanaque, en concursos, en reinados de belleza, en premios, carros, motocicletas, paseos. Y ser Piel Roja elevó el tabaco a un estatus, y fumar se convirtió en un símbolo de reconocimiento. Las mujeres fumando, los hombres fumando, en las películas, la televisión, el entretenimiento, en los lugares públicos, era un símbolo de estatus. Eso lo dio Piel Roja. Y todavía existe, Piel Roja se produce todavía. Yo compro el almanaque Piel Roja todos los años y le quito el diario, etc. Piel Roja hizo a este país. No sabemos la historia de Piel Roja y ese emblema, el emblema de Cotabaco, como los cigarrillos Virginia fue el emblema del buen tono. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con este podcast, ya para terminar, si alguien quiere comentar, es un poco por qué el olvido, qué pasó, por qué la invisibilizaron, dónde están sus voces, ¿sí? Construyeron la economía y la sociedad, ¿qué pasó? Eso es como si en 30 años echaran debajo de la mesa a Ecopetrol, pero no tanto a Ecopetrol, sino a la USO y a los trabajadores del petróleo, como si los negaran. Ahí hay un vacío histórico impresionante, eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Y ahí es donde tenemos que retomar las nuevas generaciones de gente que trabaja en la cultura, es esos olvidos de la historia santanderiana. No tenemos ni idea de la colonia de sirio-libaneses que reconstruyó la ciudad, que eran turcos, muchos judíos, y que la élite santanderiana, en la Cámara de Comercio, en parte en la logia amazónica y en el Club de Comercio, los llamaban narizones llenos de piojos, y que les vinieron a dañar aquí el parche de cómo se comercializaba con nuevas técnicas, que fue la venta casa a casa y el fiado, y que los estigmatizaban y los, de alguna manera, avalaban lo que estaba pasando en Europa con el exterminio y el holocausto. Eso no lo sabemos, ni mucho menos sabemos otras historias que están ahí. No sé si alguien quiere comentar más. Profesor Alfaro, gracias por venir. Carlos Alfaro es nuestro insigne abogado administrativista. Buenas noches. Yo simplemente quiero contar una anécdota. En 1990 yo estaba sacando de la vida y vivía aquí en Bucaramanga, y cada vez que venía aquí a los 20 días o los meses, siempre me cargaban no tabaco sino calilla, un tabaco delgadito, ¿sí? ¿Sabe qué era la calilla? Era cigarrillos de tabaco pero envueltos en papel,
no envueltos en hoja de tabaco. Esa carilla la fumaban más que todas las señoras, pero lo que más me llamó la atención era que esas campesinas de la costa no prendían, y en vez de poder, donde prendían hacia afuera, que es lo que normalmente hacían al contrario, se lo metían y la candela quedaba dentro de la boca. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, hay demasiado mito. Un elemento importante es que la mayoría de la memoria está en Coltabaco. Coltabaco construyó en Cali el edificio más emblemático de Cali, en Medellín, y aquí nos construyó en el año 46-47, al frente del Banco de la República, el edificio más alto para la época, de 6 pisos, y fue el primer edificio que tenía ascensor. Todavía lo tiene. Ahí funcionaba la sede administrativa. Y tuvo las 2 manzanas en la 27 con 36 y 37, y tuvo una bodega donde hoy queda la fiscalía. Pero además, el presidente, el gerente de la Colombiana de Tabaco, vivía como un rey, como un pachá, como un burgués grandilocuente en la Hacienda Paragüitas. La Hacienda Paragüitas era la casa de campo donde vivía el gerente, todos los gerentes que llegaban a gerenciar Coltabaco. Y la Casa Paragüitas, una casa que, perdonen la modestia, yo ayudé a comprar cuando un alcalde ganó las elecciones y hoy del Estado, construyó un jardín japonés y era, digamos, un sitio turístico importante de toda la lagartería del entretenimiento que venía a Bucaramanga. Bueno, allá durmió Pelé. Cuando vino Pelé a Bucaramanga, durmió en la Casa Paragüitas, que era la casa donde vivía el gerente de Coltabaco, que era dentro de Yexel y la pobrería de Bucaramanga y la clase media y la poca burguesía, era un hombre supremamente respetado, el gerente de la Colombiana de Tabaco. Y bueno, el reloj de la fábrica Buen Tono, que estuvo aquí en la 42 con 12, después se terminó en la 34 con 17, que estaba situado en el último piso, que marcaba la chicharra, la hora de entrada a trabajar, el almuerzo y la salida a las 5. A propósito de Ecopetrol, era el reloj y la chicharra de Ecopetrol y la refinería para Barranca, como la chicharra y el emblema, el ruido y la señal y la orientación para Bucaramanga de una fábrica de tabaco. Esos paralelos me parece importante establecerlos. Muchos barrios, los barrios del occidente, La Joya, Campo Hermoso, el barrio Modelo, que ahí hubo el primer barrio obrero, el barrio Alarcón, esos barrios fueron poblados por trabajadores y personas y sus familias que hicieron su vida y construyeron su sentido y sus familias con dineros provenientes del ingreso del tabaco. A Bucaramanga la hizo el tabaco, además de otras cosas. No sé, ¿alguien más? Si no, cerramos. Agradeciéndole a la Casa del Libro, a todas las instancias. La profesora Anastasia. Buenas, muchas gracias. Como siempre, a ustedes dicen que de las pequeñas cosas se hace la historia. Y yo recuerdo siempre cuando caminamos por las pueblitas, por las veredas de Santander con mis 2 parejas, profesora Luz Mari Castillo y la otra profesora de Valdes, Indira Quiroga, cuando íbamos haciendo una investigación sobre cultivos tradicionales de Santander, casi siempre los productores de tabaco se quejaban, diciendo que con toda esa propaganda anti-tabaco la gente dejó de fumar y se acabó el tabaco. Veamos, muchos canales se convirtieron en restaurantes, en bodegas, en lo que sea. Y también cuando usted se habló de este tabaco que fumaban las señoras, de una vez asociación con los clásicos.
el amor en los tiempos de cólera, la heroína Fermina Daza con este cigarrillo hacia adentro. Como podemos ver, los clásicos con frecuencia también inmortalizan las cosas que se quedan en el pasado. Yo solo tengo una pregunta, y si uno toma el cigarrillo así, con, digamos, el filtro hacia afuera y la candela hacia adentro, ¿no se quemará la lengua? Se le quema la laringe. Buen punto, profesora. La última puñalada baja, trapera, para los cultivadores de tabaco se dio pre-pandemia y pandemia. ¿Y cuál fue? En el año 2005, Santander producía el 50% del tabaco negro del país. 2005, hace 20 años. El tabaco negro es un tabaco de las hojas abajo del árbol, es de segunda calidad, diferente al tabaco rubio, que es de las hojas más esbeltas del árbol, más completo. 2005 producíamos el 50%. Hoy yo creo que no producimos del tabaco negro en el país un 10%. ¿Qué pasó en la pandemia? Llegó un empresario suizo con otros empresarios locales y descubrieron un nicho de mercado en Europa que se llamó limón Tahití. Y todos los campesinos de La Vega, de Girón, Florida, Jordán, Chicamocha, otrora, desde tiempos coloniales, cultivadores de tabaco, se mandaron a cultivar limón Tahití y abandonaron el cultivo de tabaco, y hoy lo siguen haciendo y les están generando ingresos 5, 6, 7 veces mejor que cultivar tabaco. O sea, vamos a tener, digamos, una producción exigua en los próximos años. Pero el limón Tahití frenó mucho el cultivo de campesinos tradicionales que tenían una enseñanza en una escuela de familias y de generaciones. Entonces me parece importante. Lo otro es que estos cigarros que se producen o tabacos tienen el mismo uso que han tenido toda la vida para los trabajadores de las plantaciones de caña en el valle que consumen tabaco, para los trabajadores bananeros de la costa. La costa trajo una semilla de Cuba que llamó cuballita y se convirtió en un productor nacional de cuballita traída de Cuba en los últimos 50 años. Todos los trabajadores bananeros consumen tabaco producido en Santander. La mayoría de los campesinos, o un sector importante antioqueños, producen el tabaco que todavía se produce acá. Y obviamente los campesinos santanderianos, porque es muy barato. Y aquí hay una memoria inconsciente, ¿no? El consumir tabaco santanderiano es consumir la historia de este país, consumir la identidad, generaciones atrás, consumir de alguna manera la cultura, pegarse un choque con la cultura, ¿no? Y eso hace vida más allá del ingreso en cualquier otra cosa. ¿Listo? No sé si hay alguien más.